Más allá de las creencias y la tradición. El yo violento. Observando el tópico de la violencia y sus varias formas, variando desde intimidación escolar a la violencia doméstica, a escenarios apocalípticos de guerra, ¿puedo hacer eso? ¿Haría eso? ¿Hay algo en la profundidad de la psiquis que está normalmente calmo o reprimido, pero en cualquier momento puede encenderse como un linchamiento o un azote? ¿Es la violencia solo física o también profundamente psicológica? ¿Posee la violencia un aroma nacionalista o es universal? Como americanos, conocemos tristemente nuestra propia herencia, el trato a aborígenes nativos, a esclavos, en campos de concentración, Vietnam. Otros países tienen sus propias historias, Alemania, Japón, Inglaterra, Rusia, China. Todos tenemos algo por lo que responder. Miramos fuera de nosotros para ver la violencia ajena. Aquellos que son diferentes, no como nosotros. Ellos son los violentos. ¿Es el yo, nosotros, lo que causa la violencia? Krishnamurti acerca del yo violento. La violencia debe existir en tanto que haya división externa e interna. El conflicto es la naturaleza misma de la violencia. Mírelo como algo no separado de ustedes. Codicia no está separada de ustedes. Sufrimiento no está separada de ustedes. Ansiedad, soledad, depresión, todo eso son ustedes. Pero nuestra tradición, nuestra educación, dijo que ustedes están separados de eso. ¿Correcto? Entonces, donde hay separación, donde existe dualidad, debe existir conflicto. Como los judíos árabes, estoy usando eso, que probablemente entenderán mejor. Como el conflicto entre dos potencias, división y demás. Por lo tanto, ustedes son eso. No están separados de eso. El observador que dice soy violento, ese observador es violencia. ¿Correcto? Entonces el observador es lo observado. El pensador es el pensamiento. Tomen las cosas como son. Lo que significa poner toda esa atención en eso. ¿Correcto? Analizando, examinando. Eso es solo derroche de energía. Pero si le dan su total atención, lo que es poner toda su energía en ese sentimiento, entonces ese sentimiento finaliza totalmente. La palabra separa, pero el hecho de ese sentimiento soy yo. Yo es mi nariz, mis ojos, mi rostro, mi nombre, mi carácter, ese soy yo.
No estoy separado de todo eso. Por lo tanto, han borrado absolutamente la causa del conflicto. La causa cuando son eso. Por lo tanto, permanezco con eso. Y cuando permanecen con eso, lo observan, ustedes son eso, que les proporciona tremenda energía. Y esa energía disipa, finaliza completamente la violencia. La fuente de violencia es el yo, el ego, que se expresa de diferentes maneras. En la división intentando ser o transformándose en alguien, que se divide en yo y yo no, como el inconsciente y el consciente, el yo que se identifica con la familia o sin la familia, con la comunidad o fuera de ella. Es como una piedra arrojada al lago. Las ondas se expanden, en el centro está el yo. En tanto que el yo sobreviva, de alguna manera, sea sutil o grosera, debe existir violencia. Ira, imitación, conformidad, obediencia, todo eso es parte de la violencia. Y yo resuelto ser violento, supongamos. Y observo el mirar muy atentamente, al mirar muy atentamente las causas de ella, paso a paso, puedo verlo. Y no sé cómo manejar esto. Para erradicar la causa, entonces invento la no violencia. Para nivelar, eliminar la violencia. ¿Correcto? Así que estoy escapando de un hecho a una ficción. Y freno ese movimiento cuando descubro que estoy escapando. Entonces veo que soy violento. ¿Está la violencia separada de mí? ¿O yo soy violento? Violencia. ¿Me sigue? La violencia es parte de mí, como la ira, como la codicia es parte de mí. El sufrimiento es parte de mí. La ansiedad, dolor, depresión, la soledad. Yo soy eso. Pero el pensamiento ha separado el yo de la violencia. No sé si comprenden esto. De modo que siempre actúo sobre la violencia, suprimiéndola, racionalizándola, buscando excusas para ejercerla. Pero cuando descubro que el pensador es el pensamiento, ¿correcto? Que el observador es lo observado, entonces la división finaliza. Y donde existe división debe haber conflicto. Así que, por favor, siga esto. He eliminado el conflicto totalmente. La mente deja de actuar, aunque permanece con ello. No escapa de ello. Entonces, cuando permanecen enteramente, completamente con algo, con toda vuestra atención, la cosa desaparece completamente.
Nos preguntamos si la terrífica puede ser usada de otra manera. Ser violento requiere energía. Ser violento requiere energía. ¿Puede esa energía ser transformada o encauzada en otra dirección? Liberarse de la autoridad implica liberarse del miedo. Liberarse del miedo implica el final de toda forma de violencia. Si cesamos la violencia, ¿el miedo retrocede? No, señor, no es cuestión de hacer retroceder el miedo. Pongámoslo en el sentido opuesto. El hombre es violento. Lingüísticamente, psicológicamente, en su vida diaria es violento, lo que conduce inevitablemente a la guerra. Existe mucha violencia alrededor y el hombre ha aceptado la guerra como forma de vida. Sea en el trabajo, en su hogar o en cualquier lugar, ha aceptado la violencia como forma de vida, que es la esencia misma de la violencia. Sí. Y la agresión y todo lo que envuelve. Así que, en tanto el hombre acepte la violencia, lidere una vida que es violenta, perpetúa el miedo y por lo tanto la violencia, y también acepta la autoridad. Entonces estos tres elementos conforman, se perpetúan a sí mismos. La religión dice: viva en paz, sea amable y amen a su vecino, lo que es un total desatino. No puedes ir más allá de eso, al menos que nos liberemos de esto. No en forma intelectual o teórica, pero realmente liberarnos de ello, de toda forma de autoridad. No de la autoridad del experto, pero del sentimiento de dependencia de la autoridad. Entonces es posible para el ser humano liberarse completamente del miedo, no solamente a nivel superficial de la consciencia, sino también en el más profundo, que es llamado el inconsciente. De otra manera, van a aceptar la autoridad de cualquier manera, o de cualquiera. Toda forma de escape, distracción o alejamiento sustenta la violencia. Si uno se da cuenta de esto, entonces la mente es confrontada con lo que es y nada más. Ustedes son violentos. La violencia no está separada de vosotros. ¿Acaso es un hecho que hay un observador diferente de la ira? Cuidado, no me contesten. Obsérvelo cuidadosamente. Yo soy la ira. ¿No soy diferente de la ira? ¿Correcto? Yo soy la violencia. La no violencia no soy yo. ¿Correcto? Pero es una idea. El hecho es que soy violento. Este es el hecho. La no violencia no es un hecho. Aunque perseguimos los hechos inexistentes, porque no sabemos cómo enfrentar lo que es. ¿Correcto? Esto es, yo inventé la no violencia. Este país está lleno de eso, no violencia. Al menos hablan de eso. Pero el hecho es que son violentos. El hecho
El hecho no posee dualidad. Ah, vean eso. Recién lo descubrí. ¿Comprenden? El hecho no tiene opuesto. Estoy enojado, eso es un hecho. Pero cuando digo no debo estar enojado, entonces surge la dualidad. Por lo tanto, es muy interesante si su cerebro atraviesa por todo esto. Entonces, estoy enojado. Esto es un hecho. ¿Qué voy a hacer? No diré no debo estar enojado. Así estoy en conflicto. ¿Comprenden? No lo suprimiré. No hay supresión, no hay escape, no hay trascendencia. Entonces, ¿qué sucede? Continúen, Señor. ¿Qué sucede cuando no hay movimiento fuera del hecho? Vayan. Venga. El movimiento fuera de él crea conflicto. Crea dualidad. Hindúes inteligentes han escrito volúmenes sobre la dualidad. Quien habla dice que no hay dualidad desde el principio, porque solo existe el hecho. Pero cuando deseo superar el hecho, entonces genero la dualidad. ¿Correcto, Señor? Véanlo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo permanecer con el hecho? No alejarse del hecho. Alejarse del hecho es conflicto y dualidad. Así pues, cuando permanecen con el hecho, ¿qué sucede? Ustedes descúbranlo. Yo lo estoy describiendo, pero ustedes trabajen. ¿Qué sucede cuando permanecen con el hecho? Lo que significa que ustedes están... Puedo decírselo, ustedes dirán sí, sí, y se van. Ustedes no se aplican. Cuando me alejo del hecho, existe un derroche de energía. ¿Correcto? Entonces, cuando no nos movemos del hecho, toda esa energía está ahí. Lo que significa que toda la atención está ahí, con el hecho. Y cuando existe completa atención, entonces es como la luz, una poderosa luz iluminando el hecho. Y entonces el hecho revela todo su contenido. ¿Comprenden? Violencia física, matándonos, hiriéndonos, físicamente, por palabras, por un gesto, por una mirada, ¿correcto? Nos herimos mutuamente. Y eso es también parte de la violencia. La palabra, el gesto, el golpe, la bayoneta, la bomba. Entonces, ¿cuál es la acción correcta? Que abarcará el total movimiento de la violencia. ¿Correcto? ¿Cuál es la acción correcta? ¿Correcto? ¿Qué es no accionar?
¿Qué es no accionar? No sé si me siguen en esto. Toda acción nacida de la violencia es violencia. Un país es agresivo. Entonces le respondemos con agresividad. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es una acción positiva, considerado acción positiva. Si me golpeas, lo golpeo yo también. Pero observando de cerca la naturaleza de la violencia, existe solo un estado que no implica acción. Me pregunto si comprenden esto. Lo que es considerado una acción positiva en relación con la violencia, en el sentido ordinario aceptado o tradicional, es vengarse, retaliarse. ¿Correcto? Esta ha sido nuestra tradición. Poseemos un lejano trozo de tierra y si alguien agresivo penetra en ella, envío mis tropas. Es lo que está sucediendo en todo el mundo. Responder a la agresión con agresión. Y eso es considerado como una acción positiva realista. Y también ha sido la historia de la humanidad por miles de años. Por lo tanto, cuando investigamos la problemática de la violencia, cualquier movimiento violento sigue siendo violencia. ¿Correcto? Si uno comprende esto. Por lo tanto, cuando hay violencia, no responder a la violencia, que es la acción más positiva. La pregunta más importante ¿es posible eliminar esta tremenda violencia de uno mismo, en uno mismo? Por favor, pregúntenselo. Pregúntenselo. ¿Por qué elegimos psicológicamente, interiormente, decir, voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, esto está bien, aquello está mal? Yo soy violento, pero debo convertirme en no violento. Tengo orgullo, pero seguiré humilde. ¿Me comprenden? Esta elección interior operando todo el tiempo. Yo no he comprendido la naturaleza de la violencia, pero deseo escapar de ella. Por lo tanto, invento un ideal. Entonces, luego de crear algo que no existe, está el conflicto entre lo que es y lo que pienso que debería ser. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, me digo a mí mismo, antes de obtener esa otra no violencia, debo primero comprender lo que es la violencia. La violencia no es solo física, pero mayormente mucho más psicológica. Cuando me ajusto a un patrón, cuando estoy permitiendo ser programado, ¿me comprenden? Cuando me dicen lo que debo hacer, cuídense por el bien de mi alma o mi psique, y ustedes se transforman en autoridad.
Así que cuando acepto autoridad, existe violencia. ¿Me comprenden? Estoy confuso. Estoy perturbado. Quiero certeza. Y entonces ustedes, y va al psicólogo o otros que se transforman en autoridad. Los he creado desde mi confusión, mi desorden. Así que me di cuenta que en tanto exista una autoridad subjetivamente, sea la experiencia que he tenido, el recuerdo de esa experiencia que se transforma en autoridad, sigan todo esto, o la autoridad de alguien que dice, yo sé, le diré todo acerca de ello. Los horribles y abominables gurús hacen esto generando ingresos. Ellos figuran entre las personas más ricas del mundo. Vuestros evangelistas, las iglesias, las gigantescas organizaciones. Ellos dirían, tenga fe, crea, acepte. Tengo tanto miedo que digo sí, y muy crédulo lo acepto. Entonces estoy creando autoridad desde mi confusión. Entonces, una de las causas de conflicto, confusión, es la aceptación psicológica de la autoridad. Eso significa, ¿puede uno vivir sin un único ideal? ¿Sin un solo ideal? ¿Sin una autoridad? Así que uno vive en gran armonía ahora, no mañana.